Bueno, quiero que por medio de algunas capacitaciones y de el proyecto que les voy a compartir de evangelismo estemos viendo algunos temas importantes para estar preparados al momento de compartir un mensaje cuando se dé la oportunidad. Así que en esta primera lección vamos a ver lo siguiente. Se trata de la gran comisión y el mensaje tan importante que tenemos el privilegio de llevar. Según la palabra en Marcos 16:15 y en otros pasajes paralelos, dice lo siguiente: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ok, la palabra evangelio, ¿qué significa? Eso es bien importante, es muy importante y es un concepto que lo escuchamos, pero tal vez no está muy claro, pero si vamos a evangelizar, es primordial tener claro qué es el evangelio, de qué se trata el evangelio. El evangelio significa en el original una buena noticia. Es una buena noticia. ¿Cuál buena noticia? La noticia de que Jesús vino a este mundo, se entregó y resucitó al tercer día para dar esperanza a todo aquel que crea en Él para salvación. Y ahora, ¿por qué es una buena noticia? Esto es muy importante, que entendamos que para una persona que no es creyente, no es una buena noticia necesariamente saber que Jesús vino a esta tierra, que se entregó para salvarnos. Eh, ¿Qué sentido tiene eso para una persona que no es creyente, que no entiende el significado? Muy poco. En realidad, no es una buena noticia. No llega a ser una buena noticia si la persona no entiende el peligro en el que se encuentra, el, su condición cuando está apartada de Dios, cuando no está confiando en Jesús como su Señor y Salvador. Mientras la persona no entienda su condición, no le va a parecer una buena noticia. Por eso es que es muy importante siempre que compartamos la buena noticia, el Evangelio, también compartir qué dice la palabra sobre nuestra necesidad de Dios, sobre nuestra condición si no tenemos a Cristo, porque si no la persona no va a entender esa buena noticia. Así que eso es muy importante. Hay preguntas como, ¿puedo perder el alma? ¿Cuál es mi libertad? Que una persona no se plantea y que hay que explicarle que lejos de Cristo, fuera de Cristo, nosotros estamos perdidos. Estamos perdidos, ¿por qué? Hay muchos versículos de la palabra que lo dicen y lo vamos a ver durante este curso y siempre los vemos en la iglesia que nos dicen que Dios es un juez justo y va a juzgar a cada uno conforme a su justicia. Y nosotros hemos hecho lo injusto, hemos hecho lo incorrecto delante de Dios una y otra vez. Le fallamos a Él una y otra vez. Por tanto, no podemos estar cerca del Señor porque nuestro pecado causa una división para con Él. ¿Cuál es mi libertad? Es importante que la palabra también dice, y es algo muy útil en el evangelismo, que el pecado nos esclaviza, que el pecado nos, nos hace perder la libertad y las personas creen que cuando hacen cualquier cosa son libres, pero la realidad es que la palabra dice que solo en Jesús somos verdaderamente libres. Y hay un pasaje que habla sobre eso, pero eso hay para que lo tengamos en consideración. Algunos versículos importantes. Veamos Isaías 64:6, donde dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, caímos todos nosotros como la hoja,
y nuestras maldades nos llevaron como viento. Un pasaje que nos recalca y nos deja muy claro que todas nuestras justicias, en el sentido de decir todo lo bueno que nosotros creemos hacer delante de Dios, eso no es agradable. Delante de Dios, eso no es suficiente, porque el Señor conoce nuestros actos y nuestras intenciones detrás de nuestros actos. Y hay muchas formas en las que fallamos. Por eso no tenemos excusa. Y nosotros sabemos cuando nos equivocamos y sabemos que estamos mal. La palabra dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Este versículo es muy corto y muy claro para explicar que todos nosotros hemos pecado. Y es muy útil porque dice, por cuanto todos pecaron. Cuando vamos a hablar con una persona sobre el problema del pecado, lo primero que puede pasar es que se pongan a la defensiva y digan, bueno, es que los cristianos se creen superiores, se creen más santos. Y no, tenemos que dejar en claro en todo momento que nosotros también batallamos con el pecado, que estamos en un proceso de santificación, no que somos santos, no que somos perfectos. Y cuando nos incluimos en esa batalla del pecado, estamos mucho más cerca de las personas. Pero la palabra es muy clara en cuanto a esto, todos pecamos y todos estamos destituidos, separados de Dios por causa del pecado. Esa división entre Dios y nosotros por causa del pecado, la palabra lo presenta muchas veces, por ejemplo aquí en Isaías 59, del 1 al 4, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, y vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por justicia, ni quien juzgue la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben vanidades y dan a luz iniquidad. Este pasaje es un ejemplo de cómo la palabra dice que nuestros pecados y nuestra maldad hacen una división entre Dios y nosotros porque Él es santo y no tiene ninguna relación con la maldad. Importante esta frase también. Tenemos que entender para pensar en el Evangelio. Esa como frase de Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Si eso es correcto conforme a la Biblia o no, ¿qué podemos decir acerca de eso? La verdad es que la palabra nos dice lo siguiente, por ejemplo, en Salmo 7, versículos del 11 al 12, dice Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene su arco y lo ha preparado. Santiago 4:4 nos dice, oh gente infiel, ustedes no saben que ser amigos del mundo es ser enemigos de Dios, y cualquiera que decide ser enemigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Estar viviendo en el pecado y sin arrepentirse, sin buscar la ayuda de Jesús, es estar en enemistad con Dios. No tenemos que ser claros en cuanto a eso en el mensaje, darlo con mucha sabiduría, pero sin estar en contra de la palabra. Lo que nos dice la palabra es que el Señor está en contra de esa condición, de estar lejos de Él. Eso sí, si esa persona con la ayuda de Dios se llega a arrepentir, el Señor le recibe con los brazos abiertos, pero mientras la persona no quiera nada con Dios, pues el Señor lo que le da es misericordia, lo que le da gracia para seguir viviendo, pero no le podemos decir a una persona que el Señor lo ama y que está bien así en su condición de pecador, porque aún así, no, tenemos que hablar claramente de que si no confiamos en Jesús para salvación,
Si no venimos a Él para arrepentirnos y creer en Él, estamos en un problema con Dios, con el Dios justo, porque estamos viviendo en la injusticia. Hasta no venir a Jesús, hasta no confiar en Jesús, vivimos en injusticia. Eso dice la palabra. Y claramente, cuando empezamos a hablar de la esperanza que hay en Jesús, claramente tenemos muchos versículos en la palabra, por ejemplo, Colosenses 1, del 19 al 20, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Claramente el mensaje de la palabra, el mensaje más importante que podemos dar es que a pesar de cuánto le hayamos fallado a Dios, en cuántas cosas malas hayamos hecho, si confiamos en Jesús, si confiamos en su obra, si confiamos en su sacrificio, si nos arrepentimos y le pedimos perdón, gracias a Él podemos acercarnos a Dios, podemos orar, podemos recibir el Espíritu Santo, podemos acercarnos a la comunidad de fe, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias a Jesús, Él es el puente, Él es la puerta, Él es el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Y en Él somos reconciliados con Dios. Ese es el punto central del mensaje del Evangelio. Así que bueno, esto así brevemente es una introducción de lo que vamos a empezar a tratar para estar más preparados y eso es solo un poco, espero que sigamos aprendiendo mucho más y capacitándonos unidos y también individualmente. Así que bueno, continuamos con esto y muchas gracias por escuchar este mensaje.